Ahora, para continuar con nuestro simposio, vamos a hablar de el manejo de la tormenta rítmica, para lo cual nos acompaña el doctor Alejandro Olaya Sánchez. El doctor Alejandro es médico internista, cardiólogo y electrofisiólogo. Él es docente de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y él se desempeña como electrofisiólogo en Bogotá, en el Hospital San José, en el Hospital Cardiovascular de Soacha y en la Clínica Los Cobos y la Clínica Los Nogales. Bienvenido, doctor Olaya, y el panel es suyo. Buenos días, Juan Felipe. Buenos días a todos los participantes. Y ante todo agradeciendo al Colegio Colombiano de Electrofisiología por permitirme participar en el día de hoy con ustedes para compartir eh, algo de las experiencias de este problema tan terrible al cual nos enfrentamos a diario. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor, sí se está viendo bien. Bueno, entonces, los objetivos que tengo con ustedes en el día de hoy para esta presentación, básicamente, mostrarles cuál es la definición actual de tormenta rítmica que es aprobada o validada por las sociedades científicas que manejamos dicha patología, entender los mecanismos desencadenantes y los mecanismos que perpetúan la tormenta rítmica en los pacientes con arritmias ventriculares, conocer la importancia del sistema simpático en el inicio y mantenimiento de la misma, mostrarles los diferentes tratamientos antiarrítmicos y la eficacia de cada uno de los mismos para el manejo de estos pacientes, enseñar un poco acerca de la importancia de la programación de los dispositivos implantables para disminuir los choques recurrentes en pacientes con tormenta rítmica y aprender cuándo llevar a un paciente a terapias intervencionistas como ablación de las arritmias ventriculares. Entonces, primero que todo, tenemos que comenzar desde qué es una tormenta rítmica. Esta es la última definición eh, aceptada o que aparece en las guías de la European Society of Cardiology, en la cual se muestra o se define como tormenta rítmica la presencia de tres o más episodios de arritmias ventriculares en 24 horas que requieren ATP o cardioversión eléctrica o desfibrilación con cada episodio separado por lo menos con un intervalo de 5 minutos. Y en pacientes que no son portadores de dispositivos implantables, es aquellos pacientes que tienen más de 3 episodios que requieran un tipo de intervención para la terminación de la arritmia. ¿Por qué es importante el tipo o la tormenta rítmica? Básicamente, este es un metaanálisis que aparece publicado en el año 2014 en Europace, en el cual vean cómo de forma importante la tormenta arrítmica empeoró la sobrevida en los pacientes que se manifestaban, los que se presentaban con falla cardíaca. Igualmente, como vean la diferencia, la mayor mortalidad de estos pacientes en aquellos que no tenían historia previa de VT asociada a tormenta rítmica y en aquellos que no tenían historia previa de taquicardia ventricular. De igual manera, aumentó el punto compuesto de mortalidad, hospitalizaciones y falla cardíaca descompensada o choque cardiogénico. Básicamente lo mismo. Es importante, acá empezamos a hablar un poco de la fisiopatología. Estas dos son dos diagramas mostrando básicamente lo mismo. Recuerden siempre que la tormenta arrítmica está ocasionada o está desencadenada y perpetuada por una triada. La triada está ocasionada o está definida por un sustrato condicionante que la mayoría de las veces se trata de un sustrato ocasionado por una cicatriz ventricular dentro de la cual hay células viables que favorecen o tejido viable que favorece la aparición de canales en el intermedio o en la mitad de ese tejido cicatricial favoreciendo la aparición de reentradas en el interior de estas lesiones. De igual manera, tenemos pacientes que tienen canalopatías que alteran las fases eh, de la despolarización, que permite o que produce la aparición
disparadores que pueden iniciar o empeorar la arritmia ventricular, dentro de los cuales es importantísimo descartar y tener en cuenta la presencia de isquemia, la presencia de alteraciones electrolíticas, la presencia de descompensación de falla cardíaca, inflamación, la presencia de infección es importante también como desencadenante de tormenta rítmica, y el uso de medicamentos. Muchas veces utilizamos medicamentos que prolongan el intervalo QT y esos medicamentos aumentan o empeoran o disparan la arritmia ventricular. Bueno, de igual manera, importante tener en cuenta el tono autonómico. Estos pacientes, esto se produce como un círculo vicioso. Cada uno, el disparador inicia la tormenta o la arritmia ventricular. Eso lleva a aparición de descargas, aparición de dolor o aumento en el tono simpático, y eso lleva a que los pacientes tengan mayor cantidad de arritmias. Entonces, ¿cómo debe ser la aproximación inicial con el paciente que ingresa con choques o con taquicardias ventriculares al servicio de urgencias o a las unidades de cuidado intensivo? Lo primero es hacer un análisis de cómo está la estabilidad hemodinámica del paciente. A los pacientes con taquicardias ventriculares sostenidas con hipotensión, en cuyo caso lo que deberíamos básicamente es hacer una desfibrilación e empezar y iniciar manejo de acuerdo a lo sugerido por el Advanced Cardiac Life Support, eh, e iniciar la reanimación. Aunque ya les voy a mostrar más adelante que simultáneamente a esto deberíamos valorar otro tipo de terapias adjuntas, eh, las cuales van a disminuir la cantidad de terapias y taquicardias ventriculares en estos pacientes. Importantísimo este segundo punto porque nosotros sufrimos mucho en los servicios de urgencias, no nos tienen, o los pacientes muchas veces no tenemos electrocardiograma de la arritmia que tienen. Aparte es importante que se diferencie si se trata de taquicardias ventriculares monomorfas o taquicardias ventriculares polimorfas, ya que el sustrato es diferente la mayoría de veces en los dos tipos de taquicardias. Llevar al paciente a una reprogramación del desfibrilador buscando uno para valorar qué tipo de taquicardia es, si es una taquicardia ventricular polimorfa, una taquicardia ventricular monomorfa, fibrilación ventricular, y disminuir o programar los dispositivos para tratar de disminuir en la mayor medida la cantidad de choques que recibe el paciente. Identificar causas reversibles, importantísimo de nuevo. Por favor, valoren isquemia, por favor, valoren electrolitos, estado ácido-base, porque estas son causas importantes de descompensación y de perpetuación de la arritmia. El manejo farmacológico del paciente con antiarrítmicos, beta-bloqueo, que les voy a mostrar más adelante, y en pacientes que no responden, sedación, y en los pacientes que aún no responden, yo considerar tempranamente la intubación y anestesia general. Bueno, esto básicamente es lo mismo, buscar los triggers reversibles, que todos estos ocasionan tirotoxicosis, hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia. Importantísimo que antes de empezar a suministrar mibarona, antes de empezar a manejar los pacientes, miremos cómo está el potasio, miremos cómo está el calcio, porque esto, si ustedes comienzan a administrar mibarona en pacientes con hipocalcemia y hipocalemia, van a empeorar la aparición de la tormenta rítmica. Identifiquen la presencia de isquemia como importante disparador. Entonces, para eso, en esos pacientes que tienen factores de riesgo o historia clínica establecida de enfermedad coronaria, por favor, evalúen una arteriografía. Y en aquellos pacientes que tienen una baja posibilidad de enfermedad coronaria, pues utilicen el angiotac coronario para la valoración de sus pacientes. Importante en los pacientes, en los centros que ustedes tengan la disponibilidad para la planeación, por ejemplo, de procedimientos a futuro, es importante que utilicen la resonancia magnética nuclear para hacer para planear el abordaje de esos pacientes. ¿Por qué es importante la programación del desfibrilador? Como les dije antes, este es un paciente, por ejemplo, que ustedes verán, estas son las señales auriculares, estas son las señales ventriculares, y ustedes verán cómo el paciente, esta arritmia es una arritmia en la cual los electrodatos ventriculares son irregulares, aparecen muy polimorfos, con alteración o diferencias en la longitud de ciclo. Ese paciente básicamente consultó con la fibrilación ventricular. Entonces, esto ya nos ayuda a orientar que ese paciente o uno está con alteración electrolítica, una hipocalcemia, una hipocalemia, o tiene un QT largo congénito,
o, o está cursando con una fibrilación ventricular secundaria a isquemia, o como es este caso, que es lo menos o lo más, lo más raro que nosotros tenemos. Este era un paciente con un síndrome de Brugada que se manifestó, que consultó por 30 descargas por fibrilación ventricular secundarias al síndrome de Brugada. Entonces, pues, lo primero, busquemos si esto es una terapia apropiada o inapropiada, porque acuérdense que descargas asociadas o presentes con el desfibrilador pueden ser secundarios a episodios de fibrilación auricular paroxísticas. En pacientes que tengan múltiples terapias, consideremos apagar terapias, sobre todo si tenemos el paciente en una unidad de contención, debe estar monitorizado todo el tiempo. Y ya les voy a mostrar un poquito adelante por qué es importante eso. Aumentemos los tiempos de detección y aumentemos las terapias con sobreestimulación con el fin de intentar disminuir la cantidad de choques asociados a esos episodios de taquicardia ventricular. Y evitemos algoritmos del dispositivo que puedan ser proarrítmicos. ¿A qué me refiero? Evitemos que el paciente tenga o que presente bradicardia, pues tenga periodos de bradicardia muy importantes, o se ha encontrado que con algunos pacientes con terapia de resincronización, la estimulación del ventrículo izquierdo o del seno coronario puede ser proarrítmica en algunos de estos pacientes. Porque es importante disminuir la cantidad de choques en los pacientes con tormenta rítmica, porque eso aumenta por un círculo vicioso en el cual las descargas van a producir dolor, estrés emocional de los pacientes, van a hacer una activación simpática y eso va a llevar a empeoramiento de la arritmia ventricular con múltiples descargas secundarias. Bueno, ¿en qué pacientes se benefician principalmente o la programación con alta cantidad de sobreestimulación para disminuir los choques? Pues básicamente los pacientes en este estudio, que es un metaanálisis en el cual han enrolado tres grandes estudios, entre los cuales estuvieron el SHOCK-DISC, el PAIN-EST y el estudio PREPARES. En este estudio, en este metaanálisis, se encontró que los pacientes que tenían arritmias ventriculares con una frecuencia cardíaca menor a 180, longitud de ciclo por encima de 330 milisegundos, tenían una efectividad, un éxito del ATP para cortar la taquicardia ventricular de casi el 100%, casi 90% en esos pacientes. En pacientes con arritmias ventriculares más rápidas, no fue tan efectivo la sobreestimulación con ATP. Bueno, entonces ahora pasamos al siguiente punto, ya hablamos del desfibrilador, y lo siguiente que es importante que tengan presentes es qué manejo antiarrítmico debemos establecer. Entonces tenemos 4 puntos importantes para el manejo. Uno, el uso de medicamentos antiarrítmicos, es lo que primero les vamos a hablar. Básicamente en Colombia tenemos solamente 2 medicamentos que pueden funcionar en estos pacientes. Uno es la amiodarona y el otro es la lidocaína endovenosa. Desafortunadamente, y les voy a mostrar adelante porque desafortunadamente en nuestro país no tenemos lidocainamida. La amiodarona, hay estudios ya viejitos. Este es un estudio del año 95 en el cual se encontró, o es en el base, con base en el cual siempre formulamos, no, póngale a este paciente 300 miligramos de amiodarona en un bolo en 20 minutos, y si, no, si sigue con taquicardia ventricular, repitan 150 y continúen en 1000 miligramos para 24 horas. Pues es con base en este estudio, esto viene algo de evidencia. En el año 95 se publicó que estas dosis de 1000 miligramos en 24 horas disminuyen la cantidad de taquicardias ventriculares a lo largo del siglo. Bueno, pero esta es la razón por la cual les digo que desafortunadamente en nuestro país no hay procainamida. Este es un estudio publicado en el año 2017 en el cual claramente el uso de procainamida comparado con amiodarona mostró disminución en la cantidad, o mayor éxito, perdón, en la cantidad de arritmias ventriculares cuando se comparó con el uso con amiodarona y con menores efectos adversos cuando se comparó de igual manera con el uso de amiodarona. Bueno. Posteriormente, el paciente, perdón, posteriormente no, simultáneamente el paciente debe ser llevado a un bloqueo adrenérgico. Entonces, voy a hablarles acá un poquito porque cuando se acuerdan que al comienzo les conté que era importante que sea en pacientes inestables, ACLS, y ya está. En este estudio, vean cómo ustedes se comparó cómo iniciar pacientes, o sea, le utilizó pacientes a uno a la guía ACLS, a manejo con antiarrítmicos, sedación, y se comparó a iniciar tempranamente, en la primera hora ingresado al paciente, bloqueo del sistema simpático de forma farmacológica con bloqueo del ángulo estriado, que ya les voy a mostrar que es relativamente sencillo, y deberíamos hacerlo todos de forma generalizada. Entonces, el bloqueo pues, lo pueden realizar con esmolol endovenoso, propanolol endovenoso, y lo compararon con esto y vean cómo los pacientes que eran llevados o asignados al brazo de bloqueo simpático tenían una mayor o una menor cantidad de arritmias asociadas o
a diferencia de los pacientes que eran llevados al ACLS tradicional. Bueno, entonces, una sugerencia es que en la medida que el paciente va llegando tempranamente al servicio de urgencias, es importante que nos entrenemos, porque es que ahorita, yo debo decirlo, en los sitios de trabajo es un lío esto, porque hasta que venga el servicio de dolor, y haga el bloqueo del ganglio, no, como ustedes les voy a mostrar más adelante, esta es una técnica relativamente sencilla, y tanto como intensivistas, como anestesiólogos generales, y como nosotros mismos, los electrofisiólogos, deberíamos estar en la capacidad de hacer este tipo de procedimientos para incrementar el bloqueo del sistema simpático. Que es importante, también se ha mostrado que este es el uso de propanolol, que decían, no, no usemos propanolol porque eso no es selectivo, aumenta la mortalidad. No, en estos pacientes se mostró en el año 2018, se publicó este estudio que se comparó con el uso de metoprolol oral, el uso de propanolol. Y vean cómo los pacientes que eran asignados al grupo con metoprolol, con propanolol, perdón, no tenían efectos secundarios y tenían comparados con el uso de metoprolol, y vean cómo se controló la arritmia y las descargas por taquicardia ventricular comparado con el uso de metoprolol oral. Bueno, ¿cómo es la técnica para hacer el acceso? Básicamente con el uso de ultrasonido, con una traductor lineal. Es importante que utilicemos el cartílago tiroides, nos desplacemos el transductor de forma lateral e identifiquemos estas estructuras. Uno, que es la arteria carótida, otro la vena yugular, y acá está el músculo largo del cuello. Básicamente debemos orientar la aguja, esta es la aguja, orientarla hacia el músculo largo del cuello, y ahí debemos aplicar unos 10 centímetros de bupivacaína o lidocaína, y esta es la forma importante o la forma relativamente sencilla de hacer bloqueo del ganglio estrellado. En este metaanálisis vean cómo se encontró que el bloqueo del ganglio estrellado disminuyó la cantidad de arritmias cuando se comparó con el otro tipo de terapias, y parece que es suficiente únicamente realizando bloqueo del ganglio estrellado del lado izquierdo, no es necesidad de hacerlo bilateral, y la cantidad de procedimientos y la cantidad de complicaciones es muy baja a lo largo de las revisiones sistemáticas que hay, principalmente con hematomas, aspiraciones de sangre, sangrados intratorácicos y neumotórax, en porcentaje muy pequeño de los pacientes, ¿vale? Entonces ya estamos acá, terapia arteriovénica, bloqueo adrenérgico. Entonces seguimos al soporte hemodinámico y sedación. Si los pacientes no responden, es importante que los sedemos tempranamente, y si siguen haciendo arritmias ventriculares, intubemos, pongámoslos bajo anestesia general, y avancemos con el soporte. Evaluar las necesidades de soporte hemodinámico. Bueno, y evaluemos el sustrato para consideremos resonancia magnética, y evaluemos cuál es la necesidad de los pacientes, del dicho del soporte, y consideremos que ese paciente debe ir a una terapia de ablación. Entonces, es importante que planeemos básicamente, antico, ¿qué debemos hacer con ese paciente? ¿Cómo vamos a hacer el abordaje? No es lo mismo abordar a un paciente como este, que es un paciente con una cardiopatía isquémica, en el cual es una cosa linda ver esto, cómo pasa la arritmia, la taquicardia ventricular al ritmo sinusal durante la ablación, gracias a estos sistemas de mapeo de alta densidad, a abordar un paciente como este del lado izquierdo, que es un paciente con un síndrome de Brugada, en el cual se realizó de forma temprana o como acceso inicial un abordaje epicárdico, como nos mostró el doctor Romero, y se hizo la ablación, la defuncionalización de las potenciales tardíos para la ablación de la disminución de la tormenta de ritmo. Importante que cuando tengamos el paciente, cuando hagamos o parte de la planeación del paciente, es que miremos cuál es perdóname, evaluamos qué probabilidad, cuál es la gravedad del paciente. Hay un score que se llama el Pain ESD, que deberíamos utilizar siempre en esos pacientes cuando llegan al servicio de urgencia, que incluye la evaluación de enfermedad pulmonar, la pacientes mayores de 60 años, la presencia de cardiopatía isquémica, clases funcionales por encima de 3 y 4, fracciones de eyección muy bajitas, tormenta rítmica y diabetes. Estos factores o este score fue importante para definir qué pacientes estaban en alto riesgo de descompensación hemodinámica durante el procedimiento y muerte. Y se ha encontrado en diferentes evidencias, en diferentes estudios, que pacientes con score por encima del 17 puntos
tenían necesidad que necesitaban de forma importante rescate con sus dispositivos de asistencia ventricular, tenían una mortalidad casi del 60%. Por eso en pacientes con este tipo de score es preferible, como les muestro en esta gráfica, realizar de forma profiláctica utilizar de forma profiláctica el uso de dispositivos de asistencia ventricular, el que ustedes tengan, pero principalmente ECMO y el Impela, el cual creo que en nuestro país ahorita estamos o no tenemos, no contamos con él, para llevar a esos pacientes de forma relativamente segura a realización de ablación de taquicardia ventricular cuando tienen múltiples factores de riesgo para descompensación. Bueno, entonces acá les voy a hablar de por qué es importante la ablación en los resultados de los pacientes con arritmias con tormenta rítmica. Vea cómo en los pacientes que fueron llevados a ablación de la taquicardia ventricular, fue exitosa, tenían una mayor cantidad o probabilidad de sobrevida libre de arritmias a lo largo del seguimiento. Bueno, y vean cómo los mejores pacientes, los mejores resultados que nosotros debemos buscar en el laboratorio, por eso nos gastamos 4, 5, 6 horas, hacemos accesos epicáricos, endocáricos o híbridos, porque ya hay evidencia que hemos mostrado que al parecer el acceso epiendocárdico es superior al acceso solamente endocárdico. Vean cómo los pacientes que no son inducibles a lo largo del seguimiento tienen muchísima mejor tasa libre de sobrevidas con taquicardia ventricular. Vean cómo tienen una mejor sobrevida o disminución de mortalidad a lo largo del seguimiento. Bueno, pues básicamente me adelanto un poquito y estos son los mensajes que quiero que se lleven a la casa. Uno, la definición de la tormenta rítmica es más de 3 episodios tratados de arritmias ventriculares sostenidas en un lapso de 24 horas. Tener de forma importante o tener en la cabeza que este tipo de catástrofe, le llamo ya, aumenta la mortalidad de estos pacientes de manera importante. Importante también tener en cuenta que así, también, digamos, los estudios han mostrado resultados consistentes. Así la ablación en algunos pacientes con ablación de taquicardias ventriculares, porque tengan en cuenta que esta es una representación de la progresión de la enfermedad en el tiempo. Entonces se ha encontrado que la mortalidad de esos pacientes luego del año de haber presentado, o la mortalidad de esos pacientes luego del año de presentar la tormenta arrítmica es supremamente alta comparada con los pacientes que no la tienen. Se debe abordar la triada siempre en conjunto, abordar el sustrato, los disparadores y la regulación autonómica, tratando todos de manera simultánea desde el ingreso al paciente de urgencia. Evaluar la estabilidad hemodinámica, tomar en la medida de lo posible un electrocardiograma, identificar la arritmia y tratar la arritmia. Recuerden siempre lo mismo, el sustrato de una arritmia por taquicardia ventricular monomorfa que el sustrato por una arritmia por taquicardia ventricular polimorfa o fibrilación ventricular. Reprogramar tempranamente el desfibrilado para ayudar a identificar la arritmia y hacer programación para disminuir los choques, identificar causas reversibles y manejarlas, hacer manejo farmacológico temprano con antiarrítmicos y con beta bloqueadores que bloquean el sistema simpático. Consideremos sedación profunda e intubación temprana, uso temprano de bloqueo autonómico. Eso es un mensaje que quiero que se lleven a casa porque es fácil y ha mostrado que es efectivo en disminuir las taquicardias ventriculares en los servicios de urgencias. Es un procedimiento que es sencillo y no debe ser manejado exclusivamente por los servicios de dolor. Si es una taquicardia ventricular monomórfica, sin causas reversibles, evaluar siempre ablación de manera temprana. No nos sirve mucho escalonar, digamos, hay estudios que han mostrado que escalonar o aumentar las dosis de antiarrítmicos, eso aumenta la mortalidad. El paciente debe ser llevado a ablación de manera temprana durante la hospitalización. Evaluar el riesgo de descompensación hemodinámica con el score PSD y los pacientes que tengan más de 15 puntos, ojalá los refiramos a sitios donde se cuente con dispositivos de asistencia ventricular para que se le realice la ablación de la taquicardia ventricular. Y posiblemente el trasplante, porque muchas veces estos pacientes no se pueden llevar a la ablación de la taquicardia ventricular. Y ahora tenemos algunos resultados importantes en radioablación, ablación con radioterapia. Entonces,
que en esos pacientes también se puede considerar el paciente que tenga muy, muy alto riesgo de descompensación hemodinámica, es importante que también tengamos en cuenta esta probabilidad de tratamiento. Hablemos del riesgo de descompensación hemodinámica. Los resultados en la ablación dependen de la no inducibilidad de taquicardia ventricular luego de la ablación. Es importante que el paciente quede inducible, probablemente la recurrencia va a ser muy alta y lo único es que la ablación de recurrencia no es claro, no es muy claro el beneficio en mortalidad. Bueno, ese es parte del equipo en un agasajito que tuvimos algún día y pues muchas gracias por su atención. Doctor Alejandro, muchísimas gracias por su excelente presentación. Un tema muy pertinente, muy importante para cualquier tipo de circunstancia en que se nos presenten estos pacientes.